Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, eso dependerá de ustedes en qué momento lo están viendo. Esta es la primera columna de El Mate Rojo, es la columna de Vía Socialista, Razón y Revolución, para analizar algunos de los aspectos de la realidad que estamos viviendo, en particular en la provincia de Entre Ríos. Esta columna va a tener su eje en eso, en este territorio, y a partir de este territorio vamos a ir discutiendo diferentes cuestiones que van surgiendo. Nos pareció un excelente argumento como para comenzar esta columna, y esta primera columna en particular, la situación de Rogelio Frigerio. Frigerio, actualmente nuevo gobernador de la provincia, tiene un poco más de un mes de gobierno en este cambio de época, aparentemente, que se está viviendo, ¿no? Con la llegada de Milei a nivel nacional. Frigerio gana la provincia y logra desplazar al peronismo después de de más de 20 años. Durante 20 años la provincia fue gobernada por el peronismo. Más o menos desde la vuelta a la democracia, cerca de 30 años fueron gobernados por el peronismo. Es decir, esta provincia, uno podría decir en términos muy generales, es una provincia peronista, ¿sí? Y una particularidad más, no solo que ganó el peronismo, digamos, a través de Frigerio, que ganaron la provincia, sino que incluso ganaron el gran bastión peronista de la provincia, que es la ciudad de Concordia. Concordia durante 40 años, desde la vuelta a la democracia en el año 83 hasta este año que pasó, siempre gobernó el peronismo. Y cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué logran ser desplazados? Un poco la situación es la situación que uno ve a nivel nacional, ¿no? ¿Cuál es esta situación? Bueno, hay un cansancio con eso que el presidente vendió gato por liebre, llamando casta, es decir, una idea de que los que nos gobiernan son el problema. Y es verdad, los que nos gobiernan son el problema, digamos. Estamos en una situación donde uno mira prácticamente hace 10, 12 años la economía argentina está en términos comparativos o está estancada o tiene un crecimiento muy bajo, donde todas las variables que tienen que ver con desocupación, con pobreza, o empeoran o por lo menos se mantienen igual, pero en niveles relativamente altos. Esto en alguna otra columna lo podemos volver, si no obviamente recomiendo la columna de nuestro compañero Eduardo Sartelli, la Sartelli por el Mango. Ahí Eduardo ha explicado in extenso la situación argentina, esto que él denomina el pantano argentino. Y bueno, desde ya recomendar esa columna, entre otras, que también como el termómetro social de nuestro compañero Nicolás Villanueva. Pero cuando uno mira esta situación, cómo se vive el pantano argentino en la provincia de Entre Ríos, uno rápidamente encuentra, por ejemplo, que la ciudad de Concordia aparece como la ciudad más pobre de todo el país, o está en el top 3, generalmente disputándose contra otra clásica que suele ser Formosa. Concordia tiene, aparte, una gran contradicción, ¿no? Tiene una pobreza en torno al 58% de la población. 58% de la población se considera pobre. Es la segunda ciudad más grande de la provincia y tiene el 58%, o sea, sobre 120.000 habitantes. Estamos hablando de arriba ampliamente de 70.000, 80.000 personas viviendo en un estado de pobreza. Y de esa gran cantidad de gente, todavía el 18% se considera desocupada, lo cual es altísimo. Esto incluso contrasta con la otra que le viene pisando los talones dentro de la provincia, que es la ciudad de Paraná, que es la capital. La capital tiene 34% de pobreza. Es decir, hay una pobreza estructural que está arraigada en la provincia de Entre Ríos, de la cual, bueno, uno se acostumbra a escuchar eso, pero obviamente no toma dimensión de los miles de personas que están viviendo en condiciones que son innecesarias de ser vividas. Digamos, uno puede vivir de otra manera, claramente. En ese contexto, cuando aparece Frigerio, por más que Frigerio es de Buenos Aires, él es de la capital federal, Frigerio es más porteño que el Obelisco, y hay una cosa muy graciosa, Frigerio se esfuerza mucho para decir todo el tiempo nuestra provincia, mi provincia. Bueno, eso vamos a ver si podemos poner un videíto sobre eso, porque claramente es una estrategia de comunicación, la idea de presentarse como alguien que, bueno, no importa, él es un entrerriano más. No viene al caso, o sea, está lleno, Entre Ríos está lleno de personas que vienen a vivir en la provincia, y incluso con lo que veníamos hablando de la condición social de la provincia, es una provincia permanentemente expulsora de población. De hecho, algunos cálculos extraoficiales hablan de casi 1 millón de entrerrianos viviendo fuera de la provincia, una provincia que tiene 1.300.000, o sea, el 50% de la población de la provincia de Entre Ríos se fue de la provincia de Entre Ríos, pues no se puede vivir. Tal vez cuando hablamos de la siesta en Entre Ríos, en términos sociales, estemos hablando de esto. Frigerio va a las elecciones. En las elecciones
en las elecciones de medio término, claramente es el gran vencedor, saca la gran mayoría de los votos y de esa manera mata lo que era aparentemente diríamos, el delfín del peronismo, a quien el peronismo ya iba candidateando para ser el futuro gobernador, que era nada menos que Enrique Cresto. Enrique Cresto, primero que nada, el apellido Cresto, para quien no pertenece a la provincia, Cresto es igual a el clan que maneja el peronismo, y es un clan. De hecho, Cresto ha llegado a decir hace relativamente poco tiempo en una nota periodística, los gobiernos pasan y los Crestos quedan. Es decir, Cresto, si uno tuviese que señalar qué grupo político en particular son los responsables de la situación de Concordia, probablemente los Crestos estén en el primer puesto. Bueno, este Cresto, hermano de Mayra Cresto, que era diputada nacional en repetidas ocasiones sin lucirse en absolutamente nada, hijo de un Cresto que fue intendente, nieto de un Cresto que fue intendente, es decir, realmente un clan, realmente la casta. Digo, insisto con la idea de la casta para que delimitemos cuando hablamos de casta quién es casta y quién no es casta. Bueno, eso es la casta, la clase dominante, estos tipos que hace 40, 50 años que están ahí. Bueno, Cresto es arrollado. Él había sido intendente de Concordia, es arrollado por Frigerio, y a partir de ese momento el peronismo en la provincia de Entre Ríos entra en una especie de debacle de cuchillazo limpio, donde se empezaron a ajustar cuentas. Obviamente Cresto no era el mejor candidato y obviamente no supieron leer lo que estaba pasando, que era básicamente la gente estaba pidiendo un cambio. Y estaban pidiendo un cambio que no iba a salir si vos ponías a un tipo que es la representación misma de la casta, la representación misma de la continuidad política, y un tipo que no tiene nada para mostrar. ¿Qué va a mostrar? Que Concordia tiene estos datos que dábamos recién, 58% de pobre. No tiene mucho. Algún día tenemos que dedicar una columna exclusivamente a hablar de Concordia, porque es muy contradictoria y explica buena medida de cómo se organiza la política, sobre todo en el ámbito del peronismo. Pero sabemos que el peronismo, lo que haga el peronismo, va a afectar a lo que pasa en el resto de la Argentina, perdón, al resto de la provincia, al resto de la Argentina también. Pero el resto de la provincia entonces se va a merecer una columna en algún momento. Vamos a ver si probablemente lo dejemos para más adelante. Frigerio va a las pasos, arrasa, le complica la existencia a este pibe, a Enrique Cresto, este pibe de 40 y largo. Los pibes en el peronismo siempre son gente de edad media para arriba. Y luego el peronismo no logra conseguir un candidato. Se inventan un candidato que es Adrián Bal. ¿Quién es Adrián Bal? Bueno, también un tipo vinculado desde hace mucho tiempo a la estructura del partido. Había sido ministro, si no me equivoco fue ministro de Uribarri también. Bueno, un tipo que francamente cuando uno ponía a Bal o ponía a Frigerio al lado, las diferencias eran relativamente pocas. El problema es que fue tarde, no llegaron. Bal, que era intendente de Paraná, que venía siendo de Paraná un estilo, si se quiere, de municipalidad, al estilo Larreta, ¿no? Te arreglo las plazas, te arreglo los canteros, que obviamente en una ciudad que está completamente abandonada, sumó un montón, digamos, es un tipo que en Paraná, diríamos entre comillas, es querido. Así todo no logró recomponerse. El problema fue para Frigerio, no esto que parecía que iba a ganar muy fácilmente, sino el problema para Frigerio fue la aparición de los libertarios. Y la aparición de los libertarios que, para demostrar quiénes son estos tipos, en la provincia de Entre Ríos, buscaron en Paraná a un Echevere. O sea, de nuevo, si querés a alguien más casta, alguien más oligarquía en el sentido clásico de la palabra, bueno, ahí tenés los Echevere. Bueno, consiguieron un Echevere. El problema es que este Echevere, Sebastián, le quitaba votos a Frigerio. Asimismo, Frigerio gana. Va a las pasos, gana con 45.7 de los votos, y cuando va a las generales, disputándose contra Bal, que había logrado recuperar parte del caudal de votos, en las generales gana con el 41%. ¿Sí? La provincia no tiene balotaje, no hacía falta, de todos modos, bueno, gana con el 41.7%. Bien, ahora, ¿qué nos puede decir? Es decir, Frigerio llega a una provincia, parece que el camino del éxito está sembrado de rosas y de flores y que todo va a ser muy sencillo. El peronismo comete todo el tipo de torpezas que pudo haber cometido. Bueno, los cometió, empezando por proponerlo a Cresto. Pero a Frigerio se le empieza a complicar la cosa. ¿Por qué? Por la aparición del partido de Milei. El partido de Milei le hace cambiar los planes. Frigerio, en la interna del PRO, él no jugó ni para Larreta ni para Bullrich. Él llevó su boleta con los dos candidatos. Él dijo, yo no me voy a meter. Frigerio, esto vamos a volver hacia el final probablemente, pero Frigerio es una persona, es un jugador de estatus nacional.
Él, podríamos decir que desciende a la provincia. Él viene de ser ministro del Interior de Macri, el cargo político por excelencia. Bueno, él vuelve a la provincia y de acá él pretendía acumular. Pero en ese proceso de acumulación y las luchas por las sucesiones de los cargos que se estaban dando a nivel nacional, él muy probablemente pensó, voy a Entre Ríos, es una provincia que tiene sus dificultades, pero se va a poder arreglar, y cuando logre hacer una buena gobernación, voy a ir con esa buena gobernación como bandera para decir, bueno, ahora llegó mi tiempo. ¿Sí? Y cuando él diga, ahora llegó mi tiempo, bueno, el resto de los candidatos iban a ver cómo se colocaban. El problema es que la aparición de Milei complicó todo este escenario. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que nada aparece alguien que lo corre por muchísimo más por derecha. Segundo, porque en términos prácticos ese mismo grupo le empieza a robar votos. Porque toda esta gente está comiendo en los mismos votos. ¿Cuáles son esos votos? Los votos de la gente que quiere un cambio y ese cambio está asociado con una negación al peronismo. De nuevo, sobrados motivos para negarse al peronismo. Entonces, ¿qué es lo que termina proponiendo Frigerio en este último mes? Bueno, lo Frigerio en este último mes ha tenido una política bastante, diríamos, ambivalente. Es difícil caracterizar, obviamente, lleva un mes de un gobierno que probablemente a nivel provincial dure 48 meses. A nivel nacional no sabemos qué puede llegar a pasar, pero a nivel provincial es altamente probable de que haya una continuidad de su gobierno. Bien, ¿qué ha pasado en este mes? Ha hecho diferentes movimientos de todo tipo. Por empezar, la gran dificultad de Frigerio fue que, como decíamos, él viene de afuera, no tiene una estructura. Toda esa estructura aparte se la absorbe un poco al radicalismo, y parte de esa estructura la tiene que inventar, y parte de esa estructura la importa desde Buenos Aires, es decir, trae gente de Buenos Aires. El caso más probable, más conocido, es digamos, lo que tiene que ver con seguridad y justicia, etcétera, que es Ronconi, que es un funcionario, policía jubilado, pero histórico militante del PRO de la ciudad de Buenos Aires. Estuvo después en La Nación, y ahora se lo trajeron para la provincia de Entre Ríos. Es decir, van a usar la campaña por la justicia, por la seguridad, bueno, como el gran problema. Que es un problema que efectivamente en la provincia existe en menor medida que otras provincias. Indudablemente estamos muy lejos de ser ni siquiera Buenos Aires, ni siquiera la provincia de Santa Fe, que tiene su propia dinámica, pero en lugares puntuales, particularmente las dos grandes ciudades, Concordia y Paraná, tienen sus problemas de inseguridad. Van a usar eso como bandera, y ya lo hemos visto, por ejemplo, ahora en el verano, han desplegado una gran campaña de seguridad en los barrios vulnerables, que todo esto obviamente roza permanentemente el estigma donde están, en Colón han subido a patrulleros a menores de edad porque no tenían DNI, cosas de ese estilo. Que obviamente todo esto, después lo vamos a retomar, está dentro del marco también de las políticas de los protocolos que Bullrich a nivel nacional deja a disposición, ¿no? Pero decíamos, bueno, ¿cuál es la política que ha tenido? La política que ha tenido es tratar de armar un equipo. El equipo no lo tiene armado todavía hasta el día de hoy. Por ejemplo, había designado gente a cargo de una de las cajas que maneja Salto Grande, pero esa persona que él había designado estaba imputado por una causa de una aduana paralela. Este tipo era un despachante de aduana. Buena parte de la carga que se transporta desde el puerto de Montevideo a Paraguay pasa por la represa Salto Grande porque pagan menos impuestos, y muchos de esos containers que traían importaciones hacia Paraguay entraban a un galpón en Concordia se abrían los precintos, se descargaban cosas ilegalmente y después se volvía a poner el precinto y se mandaba para afuera. Es decir, existía una aduana paralela de gente que filtraba cosas y después vendían electrodomésticos y otras cosas más. Bueno, eligieron a un tipo de ese entorno, sabiendo que tenía esas causas abiertas. Bueno, al poco tiempo, cuando surge la causa, tiene que nuestro pobre Frigerio designar una nueva autoridad porque, flaco, te estás rodeando con esta gente. O sea, caes como paracaidista y estás agarrando, bueno, a cualquier delincuente que anda suelto por ahí, bueno, como esta persona acá. ¿Qué otras cosas ha hecho? Bueno, por ejemplo, ha tenido una política que claramente va a traer simpatías y parece ir muy a contrapelo de lo que está pasando a nivel nacional. Por ejemplo, estuvo presente y haciendo discursos en el intento o la futura inauguración de una fábrica de robots en el Parque Industrial de Gualeguaychú. Bien, obviamente es una industria de vanguardia. La provincia de Entre Ríos trata en las diferentes unidades técnicas de la Universidad Técnica Nacional, la UTN, de impulsar el desarrollo de ese tipo de nuevas ciencias del conocimiento. Eso es un impulso, es algo positivo en términos generales. Bueno, él estuvo ahí presente hablando de eso. Después, por ejemplo, se dirigió
una política industrializadora, comilla, comilla. Después trató de ir, por ejemplo, a Concepción del Uruguay, donde se inauguró una reserva provincial a partir de unas islas que un magnate norteamericano, un yanqui, compró 3 islas y se las donó a la provincia. Hizo lo mismo con las islas que eran uruguayas sobre el río Uruguay. Y bueno, van a crear un parque binacional, pero donde hay jurisdicciones de cada una, básicamente todo impulsado por este yanqui que está poniendo la plata. Bueno, Rogelio Frigerio fue ahí, habló de un compromiso con el medio ambiente, con la ecología, bla, 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 bla. Bueno, ok, es decir, frente a un Milei que claramente no tiene una política industrializadora, por lo menos hasta ahora, sino parece todo lo contrario, y que claramente todas sus opiniones al respecto del medio ambiente son propias de un delirio de alguien que cree en el terraplanismo, cosas por el estilo, es decir, un conocimiento anticientífico. Frigerio se para en este punto aparentemente en la vereda opuesta. Es llamativo. Va un mes, no se ilusionen. ¿Qué otras cosas ha hecho? Bueno, el impuesto inmobiliario rural, que normalmente de ahí sale el 30% del dinero que se aplica para la mejora de los caminos rurales. Frigerio dijo que el 50%, es decir, un aumento del 20%, es muchísima plata, va a ir a la mejora de los caminos. Rápidamente los ruralistas de la provincia de Entre Ríos salieron a celebrar esa medida, indicando que más o menos de esa plata, del 30% asignado, en realidad solamente se usaba el 10%, es decir, el otro 20% nadie sabía dónde iba. De nuevo, una política que uno diría, ok, el tipo está buscando aumentar la productividad, mejorar la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahí está todo bien. Veamos. Primero, el impuesto inmobiliario no los cobran a todo el mundo. Es decir, a todos los ruralistas le vamos a terminar financiando todo el mundo. Yo que pago por mi terreno, vos que estás viendo tu video, el video en tu casa, tu abuela que cobra la jubilación mínima, todo el mundo le vamos a agarrar y vamos a poner plata para que esa plata vaya para la gente del campo. Esos son los famosos subsidios indirectos. Digo esto, en algún momento vamos a volver a hablar, si no de vuelta a las columnas de los compañeros. Estas son las famosas transferencias indirectas. La burguesía se queja permanentemente del que recibe un plan, pero estas transferencias no hablan nunca. Bien, aumenta del 30 al 20. Bien, ese 20 que vos le estás sumando, perdón, del 30 al 50, ese 20% de diferencia que le estás sumando, ¿de dónde sale? ¿Dónde estaba aplicado ese dinero antes? Porque eso sale de algún lado para que vos lo pongas ahora ahí. Bueno, de eso nadie dijo nada. Vamos a ver. Después también sacó el impuesto provincial a la electricidad. Eso aparentemente es una buena noticia. Digamos, es el 14% de lo que uno paga por la electricidad. En algún momento, seguimos prometiendo cosas que vamos a ver si las hacemos, pero en algún momento deberíamos hablar por qué la provincia de Entre Ríos, teniendo Salto Grande, uno de los complejos hidroeléctricos más grandes del país, probablemente el segundo, detrás de Yacyretá-Pipé, por qué los entrerrianos pagamos la electricidad tan caro. Y le sacaron el 14%. En un contexto inflacionario del 40%, el 14% es un poco. Pero, bueno, es algo, pero es un poco. Tampoco vamos a tirar manteca al techo, que ahora voy a poder cambiar el auto por el 14% de Frigerio. Y propuso, de nuevo, una medida muy a lo Lilita Carrió, muy de lo que a la señora común y corriente y a algún sector del electorado de derecha le gusta escuchar, que es, van a poner en cuestión lo que se llaman jubilaciones de privilegio, que es prácticamente lo que cobra todo gobernador y vicegobernador. Estuve buscando un poco de información al respecto, no son tantos los que cobran, para ser sincero, e incluso muchos de ellos renunciaron porque se les superponían con otras jubilaciones. Y hay uno de ellos, si no me equivoco es Moine, para el olvido, el gobernador Moine es el gobernador de los bonos federales del año 2001, dona una parte de eso a organizaciones sociales. Otro de los que renunció porque prefería otra jubilación, obviamente es uno de los personajes más nefastos que ha pisado el suelo entrerriano, que es el Pato Uribarri, porque básicamente se le superponía con su jubilación y con su sueldo que iba a recibir como embajador argentino en Israel. Una vergüenza de acá a Tel Aviv, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que ha pasado. Entonces, en conclusión hasta acá, ¿qué decimos? Bueno, ha tenido una política interna llamativa, digamos. Hay como políticas que van para un lado que parece que son positivas. Hay políticas que van para un lado que parecen que son positivas, pero son bien en el marco de cómo lo hacen ellos. O sea, como suele decir los antikirchneristas, bueno, lo hacen con la tuya, con la mía, ¿no? O sea, vamos a arreglar camino, pero es con tu plata. Bien, pero bueno, hacen política de ese estilo. Hay una impronta que todavía no se termina de adivinar hacia dónde va, que obviamente tiene que ver con el contexto más nacional,
Pero nos queda ver eso. ¿Qué pasa en el contexto nacional? En el contexto nacional, don Frigerio ha tenido una política, de nuevo, un poco de golpe y negociación. ¿Qué ha hecho? Se ha aliado a Puyaro, al gobernador de la provincia de Santa Fe. Googleen quién es Puyaro ustedes, tómense el laburo, yo no quiero decir algo que me comprometa. Pero se alió con Puyaro y básicamente lo que le dijo a Milei es: el DNU es un norte. Lo cual ya es un peligro, que el DNU es un norte. Pero bueno, el DNU es un norte. Y ese DNU que es un norte, nosotros estamos de acuerdo a acompañarlo, pero vamos a negociar. Vamos a ir viendo punto por punto. Entonces lo que nosotros creemos o interpretamos hasta acá, lo que está pasando, de hecho en este mismo momento, hoy es 12 de abril, hoy es 12 de enero, 12 de abril es la calle de mi ciudad. Hoy es 12 de enero, en este momento se están reuniendo con Milei, en Buenos Aires, todos los que son gobernadores afines a ello, para tratar de juntar los votos para ver si le pueden votar la ley ómnibus, el DNU, y detrás de todo esto lo que viene obviamente es además de eso, digamos, el protocolo de Bullrich, que está jugando su propio videojuegos. Le dijeron que sí. Todavía no sabemos cuál es la letra chica, no sabemos qué es lo que le van a querer negociar. Todavía de presupuesto en la provincia de Entre Ríos no se ha discutido nada. Pero si los presupuestos están trabados, como se han trabado en todos lados, es decir, mantienen los mismos presupuestos con una inflación que probablemente sea del 100% de un año al otro año, solamente los primeros 3-4 meses, lo que estamos hablando es que la provincia se para a mitad de año. Como está pasando con un montón de reparticiones, como está pasando fundamentalmente con la obra pública. El problema es que la obra pública se empioja con el propio juego de los empresarios que prefieren expulsar trabajadores, dejar gente sin laburo, familias sin comer, para después ellos ir y negociar. Que eso obviamente no lo van a decir los muchachos, van a echarle la culpa al gobierno y entran en ese jueguito que es el juego del club de la obra pública. Pero lo que vemos hasta acá es que Frigerio no es un opositor a Milei. Frigerio es un aliado crítico, un aliado que negociará su propio juego, pero es un aliado. Entonces en ese juego lo que tenemos que ver es, bueno, cómo lo van a jugar. Y frente a eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cuando me refiero a nosotros, me refiero a los laburantes. Y acá, si se quiere, un poco sin distinción, en términos generales. Porque acá lo único que queda claro hasta este momento es que la casta era vos, era yo, éramos nosotros. O sea, la casta es el tipo que tiene un contrato precario que lo van a echar. Porque ese contrato precario que durante 20 años sectores estuvimos peleando contra la precarización y otros sectores vinculados al gobierno nacional y popular los mantuvieron, hoy sirven de excusa para pegarle un boleo y echarlos. Y van a usar de excusa al caso de Chocolate, al caso de este, al caso de aquel, pero en el medio de eso hay miles de trabajadores que se van a quedar sin laburo. Sin ir más lejos, y algo que me toca a mí desde un ámbito más cercano, pienso en el caso de los compañeros que son becarios de CONICET, precarizados por excelencia. Bueno, hay cientos de pibes, y en la provincia de Entre Ríos tenemos algunos de ellos, decenas por lo menos, que se van a quedar probablemente sin laburo, o que su sueldo se va a ver disminuido en una gran cantidad. Los compañeros en el Parque Nacional del Palmar, que tienen ese tipo de contratos, ya hay una lista que solamente se postergó a ser ejecutada en marzo. ¿Por qué en marzo? Porque en el Palmar, como buena parte de los parques nacionales, el verano es la época de incendios. Entonces prefieren extenderle un contrato precario a un tipo para que apague los fuegos, pero cuando se termine el problema del fuego, a esa gente probablemente le peguen una patada en el traste y se queden sin laburo. Bueno, gente que incluso en el Palmar, los compañeros están movilizados en esa disputa. En el caso del Parque Nacional del Palmar, estamos hablando de casi 30 personas, de un plantel de casi 100. Es muchísima gente que se va a quedar sin laburo. Frigerio no está en contra de eso. Va a ser probablemente lo que está haciendo buena parte de la burguesía, que es apoyar a Milei, porque es un loco, y a ese loco lo van a dejar hacer, total, el que va a dar la cara a él, y después cuando salgamos todos a la calle pidiendo la cabeza de esa persona, lo van a sacar, se va a ir en un colectivo, y todos estos tipos van a pasar a ocupar el mismo lugar, habiéndole dejado hacer la tarea sucia. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bien, nosotros lo que tenemos que hacer, nuestra propuesta es que debemos, primero que nada, apuntalar todo tipo de actividad que tenga que ver con ocupar la calle y con disputar lo que tiene que ver con nuestras condiciones. No podemos dejar que vengan por nosotros gratuitamente, no se lo podemos dejar. No lo podemos dejar porque están jodiendo gente que está cobrando $200. Tipos que $200 es una comida. Sus comidas diarias son $200. Bueno, no podemos dejarlo. Primero tengamos un poco de respeto por nosotros mismos. Después, ¿qué tenemos que hacer? Hay que apuntalar todo tipo de organización y donde no haya hay que organizarla.
¿Cómo hay que organizarla? A través de una asamblea de trabajadores ocupados y desocupados que discuta planes de lucha. Y un plan de lucha no es solamente la palabra plan de lucha. Tenemos que hacer una disputa por la conciencia de la gente. Han sido trabajadores cansados del peronismo, los que han disputado, los que han enojado, han ido y han votado a este loco con la motosierra. Porque están ahí en razón, porque están cansados, porque hace 20 años que estamos cansados. Bueno, a esa gente hay que ir y explicarle por qué esto no es bueno para nadie, o por lo menos para las grandes mayorías, para los laburantes, y empezar a dar una disputa en ese sentido. Y empecemos a discutir qué podemos proponer. Si este país, la única salida que tiene es por Ezeiza, como dicen ellos, o es la pobreza, como dicen otros, que tenés que acostumbrarte. Bueno, nosotros creemos que no. Nosotros creemos que vivimos en un país que tiene todas las potencialidades de ser vivido, que tiene todas las capacidades, que tiene un pueblo que le pone el hombro y el lomo todos los días, y que nos merecemos vivir en el mejor de los mundos. Pero el mejor de los mundos no va a ser el que nos van a ofrecer ellos, va a ser el mundo que tenemos que construir nosotros. Es decir, tenemos que organizarnos, hay que salir a disputar la conciencia y hay que empezar a pensar cómo vamos a mejorar este país. Si este país se va a hacer grande, va a ser por acción nuestra, no por acción de ellos. Creo que con eso puedo terminar, ¿sí? 25 minutos, 26 minutos, estuvo impecable. Bueno, les pido lo siguiente. Primero, dejar like. Segundo, suscribirse a la página de Razón y Revolución Vía Socialista. Es muy importante para nosotros que se suscriban. Necesitamos llegar a cuanta mayor cantidad de gente sea posible. Tercero, y esto es recontra importante, opinen abajo, discutan, propongan temas, estén en desacuerdo, ¿sí? Pero síganos. Síganos porque tenemos que discutir, hay que discutir. Y hay que discutir francamente, somos compañeros. En última instancia estamos todos en el mismo bote. Quieramos o no, estamos en el mismo bote. Entonces tenemos que discutir eso. Tenemos que saber qué vamos a hacer y por dónde vamos a empezar. Ese es nuestro desafío, ¿sí? Bueno, eso fue todo por hoy. Los dejo en la columna. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, de nuevo, todo lo dicho, ¿sí? Opinen y díganme qué tal les pareció. Y bueno, cuestiones técnicas, cómo se escuchó, cómo se vio, si me tengo que peinar, etcétera, etcétera. Bueno, gente, nos estamos viendo, ¿sí? Esto fue el primer mate rojo. ¿Qué me cuentan? Mirá, nos estamos viendo. Voló mate para todos lados. Arriba de una hoja como tiene que ser.